Bueno, muy bien. Ahora sí, estamos en el piso acá frente a nosotros con Pablo. Pablo ¿De dónde es Pablo? Buenos días. Hola Pablo. ¿De dónde sos, Pablo? Soy de Morón, soy uno de los administradores de Hay que dejar de robar con piña por 2 años. Ahí está. La idea de hoy sería que hagamos una breve columna teorizando un poquito acerca de historia, ¿no? Y un poco sobre el discurso que se plantea hoy en día respecto a algunas problemáticas. Pablo es profesor de historia y junto con los Piñas se dignaron a hacer una columna mensual. ¿Mensual? Quizás No, quincenal. Quincenal, todos los viernes. Eso se irá viendo. Todos los viernes. Todos los días. La radio está abierta, saben, todos los días. Si quieren venir acá a grabar su columna, después pasamos programas solamente de columnas de piña, no hacemos nada más. Está bien por nosotros, ¿no? Eso se podría ir También bien. se puede bien, perfecto. Pero nosotros no agarramos la pala nunca, así que no creo que eso pase. Ah, bueno. Bien, la idea de la columna de hoy viene a partir de una nota que publica La Nación en los últimos días, para ser exactos el domingo 14, ¿no? Parafraseando a un intelectual llamado Juan José Sebrelli, y una nota que dice algo así como: si se pierde esta oportunidad, vuelve seguro el populismo más acérrimo. Bien. Leí la nota de Sebrelli, sí, me acuerdo. Me pareció interesante dentro de su gorilismo. No, mi primera reacción fue decir, bueno, a este muchacho hay que arrojarle unas cuantas bananas, pero bien, vamos a leerla a ver qué tiene para decir. No, Juan José Sebrelli es un intelectual ya grande, tiene 87 años, ¿no? Y se autodenomina como un liberal de izquierda, ¿no? Porque él considera, ¿no?, que el liberalismo, ¿no?, argentino no es ese liberalismo fascista, autoritario, ¿no? Bien, la nota va más o menos hacia la cuestión de, bien, la alternativa de Cambiemos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que es la construcción de la idea de el populismo como algo antirrepublicano, antidemocrático. Mucho de lo que se plantea, ¿no?, obviamente, sí, es que para que la democracia argentina se consolide, sería necesario que Mauricio Macri sea reelecto, aunque sea una vez. Bien. Entre estas publicaciones, ¿no?, que ha hecho Juan José Sebrelli, destaca una que recibió, a partir de que recibió la idea del título de ciudadano ilustrado de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, una en la cual declaraba que en el 2001 se había terminado la democracia argentina, ¿no?, ante lo que había sido la ruptura institucional, si queremos, con la caída de la Rúa, ¿no?, de la Rúa, que fue un continuador del modelo económico neoliberal y antipopular de Carlos Menem. Pero yendo más allá, ¿no?, en esta nota, en la cual obviamente el periodista de La Nación lo apuntala hacia decir, bueno, el kirchnerismo fue lo peor, etcétera, 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 y hay que dejar a este gobierno actuar, ¿no?, Juan José Sebrelli llega en un punto a decir que la Argentina perdió el rumbo en 1943, cuando durante el golpe de la revolución del 4 de junio, Juan Domingo Perón pasó a ser uno de los miembros del nuevo gobierno. Bien, esta es una idea sobre la que habría que reflexionar un montón. Vamos a ponernos estos términos. Para Juan José Sebrelli, el punto en el cual la Argentina perdió el rumbo fue el 4 de junio de 1943, cuando un grupo de militares nacionalistas con un modelo de independencia económica y justicia social llegaron al gobierno. Pero no fue para Juan José Sebrelli en 1930, cuando Uriburu, declarado fanático y seguidor de Mussolini, llegó al gobierno mediante un golpe de Estado. No, eso habría que reflexionarlo un poco. Esto tiene que ver mucho con lo que ha sido la demonización del populismo y, por lo tanto, del peronismo. Este es un debate que se da en Argentina, pero se da también en el resto de América Latina. Bien, hay que tener en cuenta, para entender lo que es el surgimiento del peronismo, para entender lo que es el surgimiento del populismo, que América Latina tiene una trayectoria particular. Los estados nacionales que se forman en América Latina en el siglo XIX se caracterizan por ser estados dominados por una burguesía o una oligarquía
terrateniente y dependiente del capital extranjero. Lo que siempre hemos identificado, ¿no?, acá como los dueños de la patria agroexportadora, ¿no? Durante mucho tiempo se nos ha hablado maravillas del granero del mundo, de esa época en la que proveíamos carne a todo el mundo, trigo, y en la cual Argentina era el modelo de nación. Sí, la Argentina es el granero del mundo, que podemos ubicar entre 1880 y 1930, para algunos solo hasta 1914, pero es otro debate que ahora hablaremos. Era una Argentina en la cual la pujante economía se basaba en que la riqueza estaba muy mal distribuida. Unos pocos grandes dueños del campo, de las finanzas y el comercio, vivían en un lujo absoluto frente a una masa gigante de gente que vivía en la más acérrima pobreza. Los inmigrantes, ¿no?, llegaban acá creyendo que iban a ser la Argentina, que iban a ser propietarios, pero la mayoría terminaba convirtiéndose en asalariados con nulos derechos y trabajando dependientemente de una manera servil de sus terratenientes. Bien, esa era la Argentina ideal, esa era la Argentina del granero del mundo. Ahora, esto no se podía mantener solo. Para que estos hombres gobernaran, tenían que utilizar dos medios: la represión y el fraude. Aquella generación que llamamos la generación del 80, la República Conservadora, fundamentó su poder en el uso sistemático del fraude. ¿Quién los votaría? Sus intereses no eran los mismos que los del pueblo. Jamás podrían tener mayoría. Pero claro, si uno quiere mantenerse mediante el fraude, poniendo en riesgo su legitimidad, no puede hacerlo solo. Necesita la represión, siempre. La represión y la censura eran los medios que tenía la oligarquía para manejarse en el poder. Hubo una rama dentro de la oligarquía que creyó que, bueno, quizás readaptando el gobierno, ¿no?, aplicando la verdadera democracia, se podría domesticar un poco más al pueblo. Esa fue la rama que llevó a la sanción de la famosa Ley Sáenz Peña en 1912. La Ley Sáenz Peña pone por primera vez el voto universal, secreto y obligatorio. Pero la oligarquía no contó con que la sanción de esa ley llevaría a que dejaran el gobierno. Así es como llegan los radicales, ¿no? Llega Irigoyen, llega después Marcelo Torcuato Bolívar, pero ahí tampoco vino una democracia real, ¿no? Porque nosotros hablamos de democracia y queremos creer en la institucionalidad, queremos creer en esto de que votamos, ¿no?, una vez cada 4 años, bueno, cada 2, y delegamos en alguien su derecho a representarnos. Bien, pero una democracia real, ¿no?, el pueblo es el que maneja el poder. Uno de los grandes problemas que ha tenido América Latina es que los partidos tradicionales han estado fuertemente separados del pueblo, en su mayoría. La oligarquía se había manejado mediante el fraude, pero con los radicales que llegaron democráticamente tampoco se vivió un gobierno del pueblo. Nunca hay que olvidar que, por ejemplo, las mayores masacres en represiones a obreros se llevan adelante durante los gobiernos de Irigoyen. Lo que fue la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la masacre de la Forestal. Bien, no hablamos acá de la práctica del terrorismo de Estado, hablamos de masacres a manifestaciones. Posiblemente en la Semana Trágica haya dejado un saldo de 500 obreros muertos y quizás hasta 1000. Y la Patagonia Trágica, o más, 1200 se calcula más o menos, y en verdad fusilamientos cuando ya los obreros se habían dado de baja su huelga, o sea que en ese caso también no sé si se puede llegar a hablar de terrorismo de Estado en algún punto. Incluso se practicaron torturas, detenciones masivas. De hecho, uno de los episodios más llamativos y terribles es que durante la Semana Trágica se produjo el único pogrom de la historia de América Latina. Cuando las columnas de la policía y del ejército se dirigían a reprimir, eran acompañadas, ¿no?, por unos muchachos que eran conocidos como la Liga Patriótica a partir de entonces. Gente, niños bien, con armas, enemigos de los obreros, de los inmigrantes, de los socialistas y obviamente de los judíos. Ese día los miembros de la Liga Patriótica entraron a las juderías, a los barrios judíos, a masacrar judíos porque sí, aprovechando la ocasión. Y
obviamente con el visto bueno de las fuerzas represivas del Estado. Así que tampoco fue el radicalismo el gobierno del pueblo. Y de hecho el radicalismo no pudo permanecer mucho en el poder. Tarde o temprano, quienes manejan el poder económico real del país, la oligarquía, llegó de nuevo al poder, retomó el control del Estado, pero no ya mediante la democracia, mediante un golpe de Estado en 1930. Un golpe de Estado, como decíamos antes, llevado adelante por un militar simpatizante del fascismo, Uriburu, que se proponía crear un Estado fascista en Argentina y que tuvo el visto bueno de la Liga Patriótica, junto obviamente con el conjunto de las clases propietarias y los partidos tradicionales, sin contar el radicalismo. Bien, así que ¿dónde estaría la representación del pueblo ahí? A el golpe de Estado de Uriburu le sucede en realidad un periodo que nosotros conocimos como la década infame. Durante la década infame, la oligarquía, los neoconservadores, se mantuvieron en el poder mediante lo que ellos llamaban el fraude patriótico. Consideraban que la Argentina no estaba preparada para vivir una verdadera democracia y que era por su propio bien que los gobernantes decidieran sobre los asuntos del pueblo. Siguiendo esa trayectoria histórica que vemos hasta aquí, ¿no? Lo cierto es que en la Argentina hubo una democracia, una república, si se quiere, inacabada, en la cual el pueblo nunca gobernó. Bien. Como quería Alberdi, ¿no? Al final el sueño de Alberdi se hizo realidad hasta los años 40. Muchos decían justamente, ¿no?, el sueño alberdiano. Roca, a quien obviamente Juan José Sebrelli le tira todas las rosas, es el máximo exponente de ese estado alberdiano. Que es lo único que le dé rosas a Roca, ¿no? Por otra parte. Bien, ahora, acá es donde entramos en la cuestión del populismo, ¿no? Porque es en ese periodo que también se inicia un proceso de industrialización. 1930 cae la bolsa de Wall Street, ¿no? Y el modelo agroexportador se vuelve absolutamente ineficiente, ya no sirve. Es una realidad que ha quedado en el pasado. A partir de ahí Argentina inicia un proceso. En 36 se va a mantener en una única línea, que es industrializarse. El punto es que con la industria va a terminar apareciendo una verdadera clase obrera argentina. Cuando el centro del país no se está desplazando hacia las fábricas, sino hacia el campo, es que los sindicatos fabriles, las organizaciones obreras, toman mayor relevancia. Bien, ahora esas organizaciones no tenían representación en los partidos tradicionales muchas veces. Los partidos tradicionales, el antipersonalismo, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista Independiente, que de socialista tenía muy poco, no representaban los intereses del pueblo. Entonces, en este marco, ¿no?, hecho que también se da en América Latina, que aparece el populismo. Muchas veces se ha querido plantear, ¿no?, que el populismo es antirrepublicano, antidemocrático. Uno de los argumentos en que más se ha apoyado esto es en la idea de que el populismo sigue a personas pero no a instituciones, ¿no? No podemos no pensar en el populismo sin pensar en sus grandes líderes, Perón, Correa, si queremos. Más contemporáneos a Perón podemos pensar en Getúlio Vargas, Lázaro Cárdenas. Más hacia el presente no podemos no mencionar obviamente a Lula, a Evo, a Cristina y a Néstor. Bien, ahora se los plantea como antidemocráticos, pero cuando nosotros pensamos en los periodos en los cuales no han gobernado los populistas, la democracia ha sido un absurdo. En el periodo inmediatamente anterior a que Perón llegara al poder, Argentina estaba dominado por dictadores militares y gobiernos fraudulentos. Bien. En el periodo inmediatamente posterior a la caída de Perón mediante un golpe de Estado, se instaló una dictadura militar seguida de un gobierno semidemocrático como el de Frondizi. Luego, golpe de Estado. Quien llega, el compañero Guido, ¿no?, que es un títere de los militares.
Luego de Guido, semidemocracia, Ilia. Semidemocracia porque estaba proscripto el partido peronista, que era el partido mayoritario, ¿no? El peronismo, exactamente. Porque justamente el partido que representaba los intereses del pueblo no debía estar representado si queríamos que los grandes intereses se mantuvieran. A Ilia le sucede una dictadura militar. A esa dictadura militar recién le sucede el regreso del peronismo con Cámpora, Perón, Isabel, y a ello le sigue otra dictadura militar, ¿no? Entonces, ¿quiénes han sido los verdaderos antidemocráticos? ¿Habrán sido los peronistas? Porque si nosotros tenemos en cuenta, ¿no?, que Perón llega de la mano del voto del pueblo y que es ese voto del pueblo el que le permite ser reelecto, ahí entramos en una gran discusión, ¿no? Porque de repente toda esta idea de que la democracia es un valor opuesto al populismo nos hace ruido. ¿Por qué entonces proscribirlo? ¿Por qué evitar que la gente votara? ¿No? Lo cierto es que la democracia, como nosotros deberíamos entenderla, tiene que ver con que justamente el gobierno sea para el pueblo. Cuando el gobierno no representa los intereses del pueblo, no importa si fue a veces votado en elecciones en las cuales pueden ganar las campañas de marketing o la manipulación electoral. La democracia tiene que ser una división más amplia, tiene que incluir los derechos. No puede haber democracia política sin democracia social y económica. Estos fueron muchos de los principios que defendió la justicia social del peronismo. Bien, y las instituciones, ¿no?, que tanto le gustan defender a los republicanos, no son entes que aparecen de la nada, no son históricos, fueron moldeados justamente por esas mismas clases dominantes que a través de los partidos tradicionales trataron de someter al pueblo siempre. Entonces, ¿es la república, es la democracia un valor opuesto al populismo? ¿O realmente el populismo supone la alternativa, ¿no?, a una democracia real en América Latina, donde el proceso de la república y la democracia fue menoscabado por sus élites dominantes? Sí, tal cual. Sebrelli hace, como vos describías, una oposición entre peronismo y república, tomando, digamos, lo formal como lo sustancial a nuestro parecer, ¿no? Como que importa más las instituciones y cómo funcionan, si son transparentes o no, si hay corrupción o no, etcétera. Pero a nuestro juicio, no sé, yo creo que lo esencial está en el contenido, digamos, en lo social, ¿no? Porque está bien que las instituciones funcionan mejor o peor, ni siquiera, porque, como decíamos, durante casi 2 décadas el peronismo estuvo proscripto, o sea que no se puede hablar de institucionalidad cuando el partido mayoritario está proscripto, pero aún así me parece que el error, o lo que nosotros no compartimos con gente como Sebrelli, es ponderar más lo formal por sobre la igualdad social, ¿no? Me parece que lo vemos al revés. Muchas veces ese mismo aparato formal, ¿no?, esa misma institucionalidad, lo que hace es seguir manteniendo un status quo en el cual la pobreza y la desigualdad siguen siendo los grandes problemas, pero que se pueden invisibilizar, porque bueno, como les gusta decir a muchos, tenemos república, ¿no? Ahí es donde a mí siempre me termina haciendo ruido, porque de vuelta, las instituciones no surgen de la nada, las construyen los hombres, y los mismos hombres deben reformarlas y transformarlas cuando haga falta. Nosotros no podemos creer que un aparato institucional que se forjó en el siglo XIX, ¿no?, pueda mantenerse actualmente. Sí. Sí. Por eso el poder y la representación del pueblo tiene que ser que el mismo pueblo pueda amoldar su realidad para defender sus intereses y que no sigan, como siempre, persiguiendo los intereses de otros, opuestos y enemigos a él. Sí, es cierto, porque yo creo que la gente autodenominada republicana o liberal de derecha piensa en que se puede hacer una igualdad social sin modificar el statu quo. Por eso que pondera la ley como algo necesario en sí misma e inmodificable. Dice, no, la ley es esta, la república es esta, las instituciones son estas que están, eso no se puede tocar. Vamos a llegar a la igualdad social, como supuestamente queremos. O a la pobreza cero.
bueno, por ejemplo, ¿no? Eso es lo menos lo que dicen explícitamente, sin modificar todas estas otras cuestiones formales. Y nosotros queremos que en verdad, como decís, la ley es algo que tiene que ser dinámico y que tiene que mutar y que se tiene que dar en función del otro, ¿no? Que creo que lo importante es la igualdad social y después, bueno, la cuestión de qué ley es, qué instituciones son las mejores para lograr eso, me parece que eso es lo que se tiene que obtener un mayor dinamismo. Exactamente. También está la cuestión de que obviamente todo nuestro aparato jurídico, todo nuestro aparato institucional va hacia justamente la consolidación y la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y esa propiedad privada lo que garantiza la mayoría de las veces es justamente la concentración de la riqueza, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad. Sí, en ese sentido igual el peronismo nunca se opuso a la propiedad privada, ¿no? A veces no sé si depende cómo lo vea uno, como un límite o como, bueno, una cuestión con la que Ahí, definitiva está de acuerdo. Siempre ya entra en cada uno, claro, de hasta qué punto queremos. Nos quedamos con la justicia social de a cada quien corresponde o vamos hacia la igualdad social. Ese es un debate que siempre hay que dar. Yo voy a ser un poco disruptiva. Si esta es la intelectualidad que produce la derecha, ¿estamos al horno? ¿Están al horno ellos mismos? Bien. No van a estar al horno hasta que nosotros no controlemos los medios para difundir nuestras ideas. Mientras ellos tengan todos los canales, mientras ellos tengan todos los medios informativos, ese discurso se va a reproducir. Y es muy fácil para el ciudadano medio permeabilizarse frente a estas ideas si son lo único que escuchan. Por eso tiene que ser incansable justamente el proceso de reproducir, de gritar, de presentar este discurso alternativo, estas ideas que van en contra del establishment y llevarlas al pueblo. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que si esta es la intelectualidad de la derecha, estamos al horno, porque Sebrelli dijo que su mejor discípulo es Fernando Iglesias. Ahora, si Fernando Iglesias es el mejor discípulo de Sebrelli, pobre Sebrelli, ¿no? Yo pensé que aspiraba más Sebrelli. Por otra parte, lamentable en algún sentido, porque hace unas décadas, no sé si Sebrelli hubiese dicho todo lo que está diciendo hoy. Creo que su gorilismo fue evolucionando con el correr de las décadas. Fue evolucionando, ¿no? Sobre todo desde finales del 70. No, te digo mediados del 70. En algún momento Sebrelli lo hubieras podido ver como alguien que creía que el peronismo iba a llegar al socialismo, pero fue algo que quedó ahí para él. Después se volvió un gorilón acérrimo. Sí, cuando las cosas... Cuando de verdad hay que jugársela, ahí es donde se ve dónde está cada uno, ¿no? Era muy fácil para todos ser antimenemistas porque Menem era un corrupto, además de peronista, era corrupto y generó una política económica que fue catastrófica para el país, pero bueno, era fácil ser antimenemista. Ahora yo creo que cuando las cosas empiezan a funcionar de otra manera, ahí es cuando realmente se ve dónde se para cada uno, ¿no? Me parece. Esa es mi posición, por lo menos. ¿Podemos seguir llamando intelectualidad a estos tipos? ¿O parte de la intelectualidad? Son los intelectuales orgánicos, ¿no? Porque hay un montón de dominantes. Hay un montón de argumentos que no se pueden sostener. Es que cumplen una función. A ver, esto lo habíamos hablado la otra vez como lo de la posverdad, ¿no? Una posverdad que uno siempre termina escuchando es: con Perón aparecieron las villas. Por ejemplo, ¿no? Que en realidad no tiene ningún fundamento. Porque las villas como nosotros las conocemos son producto de ese proceso industrial inacabado y paupérrimo que aparece en la década del 30. Son anteriores, de hecho. Entonces, eso se reproduce en los medios y queda. Lo mismo pasa con estas ideas. Cumplen una función. Son intelectuales orgánicos al sistema en el que vivimos. Ahora, que sus ideas puedan desmoronarse, puedan rebatirse completamente, no me cabe la menor duda. Lo que siempre pienso cuando escucho a Agustín Laje, por ejemplo. ¿Escuchás a Agustín Laje? ¿Qué estómago que tenés? Mamadera. Otro alguien de una banana pronto. Bien. Entonces. Pero yo digo, digamos, por cosas básicas, ¿no? Porque de repente el tipo te dice, bueno, no hay más izquierda y no hay más derecha, ¿no? Te tira eso. Entonces, a ver, tenés a Trump, tenés a Bernie Sanders en Estados Unidos,
O sea, hay cosas como muy básicas. O sea, No podés no ver a la izquierda y no podés no ver a y la no ver derecha. a la derecha. Esto tiene que ver obviamente con invisibilizar, porque si derecha es mala palabra, por favor que no nos reconozcan como tales, dicen ellos. Bien, entonces por si las dudas, el problema no está ahí, el problema no está ahí, el problema no está ahí. Lo repetimos una y otra vez hasta que nos lo creemos y permitimos que las cosas pasen como pasan. Entonces podemos decir que esto es una versión bien redactada de lo que te dice Majul, Fantino o cualquiera de esos. Exactamente. Bien. Con algo de altura intelectual, pero con argumentos muy poco sólidos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu espacio. ¿Algo más que quieras agregar, que redondear? ¿El gobierno es del pueblo o solo sirve para oprimirlo? Ahí está, la consigna Patria o muerte, incendiaria de los Piña. Ahí está, No, terminamos. Muchísimas gracias por la invitación. De Y te nada. esperamos el próximo viernes. El próximo viernes quizás. Discutiendo un O el artículo De... de Fernando Iglesias. Alguno de Fernando Iglesias, Laje. alguno de Laje. Alguno de Laje, ahí está, traenos. Hacemos un debate acá en el piso con Agustín Laje, ¿no? Contra Pablo de Piña. Sería bueno. Necesitamos un poco de rating. Un poco de rating, sí, ahí está. Bueno, Pablo, te agradecemos Muchísimas gracias. por estar Gracias acá a vos. y te esperamos la próxima vez.